Buenas tardes, nosotros somos del equipo SOS Engineering y vamos a hablar sobre lo que es la propuesta de tratamiento de agua residual para una planta de reciclado de batería ácido plomo. Nuestro equipo está conformado por Angélica Viva, Nebraska Sayago, Manuela Parada, Daniela Roa y su servidor, Miguel Carrero. Proceso productivo. El proceso productivo de la planta consta de lo que es un proceso de trituración, en donde una planta tritura lo que son las baterías y luego estas son enviadas a una mesa vibratoria. Después de ahí pasan a un tanque en donde se coloca lo que es el agua más el ácido. Cabe resaltar que en el proceso de trituración se generan gases y estos pasan por un proceso de lavado de gases. Esta agua más ácido del tanque, digámoslo así, que por proceso de densidad el plástico flota, el cual es retirado por una pala y enviado posteriormente a un lavado con alcohol. Después pasa a un segundo triturado en donde se disminuye el tamaño del mismo y posterior a ello se extruye, es decir, este plástico se funde y sale en pequeños pellets en forma de barra y se cortan para generar las bolitas. El plomo, que se alimenta por ser un metal pesado, pasa por medio de un tornillo sin fin a lo que es al proceso de fundición. Esta fundición me genera lo que son los lingotes, después de ellos se refinan por un proceso de crisol y por último se genera lo que es el lingote. Durante la fundición del plomo se generan gases, estos son enviados a un serpentín, por medio de un serpentín a un ciclón y después son tratados y son sueltos por una chimenea. Lo que es el ácido más la pasta de plomo se envía a lo que es a una purga o fosa en donde se neutraliza. De ese proceso de neutralización se genera lo que es agua residual y esta es descargada a la red cloacal y también se genera un sedimento, el cual este sedimento, una vez se drena todo lo que es el agua residual neutralizada de la purga o de la fosa, por medio de acción manual se envía a lo que es el proceso de fundición junto con el plomo que se inventó. Entre los problemas que se encuentran es que en la trituración no se separa el ácido, que en el tanque entre la mezcla del agua y ácido sulfúrico hay un tratado inadecuado de los compuestos, aparte de que en la purga o en la fosa se generan sedimentos y que el agua residual que es vertida se genera con altos contenidos de sodio o se vierte con alto contenido de sodio, con desperdicio de electrolitos y que no cumple con el decreto número 3219. Dado que la planta desperdicia componentes que son valiosos, se propone un proceso de recuperación de los mismos. Para ello se plantea el siguiente proceso productivo, en donde la trituración, la mesa vibratoria y el tanque agua más ácido se mantienen igual. Ahora aquí el ácido se retira y se genera lo que es ácido más pasta de plomo. En el tanque el plástico se retira de la parte superior y se sigue el mismo proceso de lavado con alcohol, un segundo triturado y un estruje. Y lo que es la pasta de plomo con el ácido que se genera pasan a lo que es una planta recuperadora de plomo. Y el plomo que sedimenta, este se sigue su mismo proceso de fundición, refinación y la generación de los lingotes. En lo que es la planta de recuperadora de plomo se generan determinados compuestos que más adelante se nombrarán y pasarán a lo que es la planta recuperadora de sulfato de sodio. El propósito es el de generar la menor cantidad de residuos posible y aprovecharlos al máximo con el propósito de ser beneficiosos para la empresa. Entre la normativa que se compete o que se cumple para este propósito tenemos lo que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual establece recuperar o regular la recuperación de materiales y el manejo de desechos cuando estos presenten características, composición o condiciones peligrosas, representando así un riesgo para el ambiente y la salud. También tenemos la Gaceta número 5908, su artículo 127, que establece que es un derecho y deber proteger y mantener el ambiente. Tenemos también lo que es la Gaceta número 5245 en su artículo 9, sección 2, y la Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos. En sus artículos 11, 13, 27 y 29 regula la generación, uso, recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final
de la sustancia, materiales y desechos peligrosos. El plomo, al ser un metal pesado y altamente tóxico, al generarse un lodo de este, se tiene que ser recuperado necesario, dado que este es un material peligroso. Y la resolución 073 en su artículo número 2 establece los requisitos para obtener la autorización como manejadores de sustancias, materiales o desechos peligrosos ante el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Estos requisitos para la autorización de manejadores, materiales y registros de generadores de desechos peligrosos. Entre los objetivos que se pretende o que se va a desarrollar o implementar tenemos lo que es infraestructuras resilientes para promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Para ello se hacen inversiones en infraestructuras fundamentales para lograr el desarrollo y empoderar a las comunidades. El lograr que las ciudades, los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Esto porque se está tratando de un material de desecho peligroso. También garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. Conservar y utilizar la forma sustentable de los océanos, los mares y los recursos marinos. Y lo que es el desarrollo sostenible. Y por último, promover el uso de ecosistemas terrestres y luchar contra la desertificación y detener e invertir la degradación de las tierras. Los dejo ahora con mi compañera Manuela. A continuación se va a explicar la planta de tratamiento del ácido sulfúrico de la recuperación de baterías ácido plomo. Primeramente vamos a conseguir el tanque de ácido plomo, que es desde donde en condiciones normales opera y existen dos líneas de salida del tanque. En la primera línea se observa que tenemos una bomba operada a modo automático y por control de nivel, y desde donde sube el tratamiento de cribado para el tratamiento de cribado, y otra línea que es la válvula que sale de una válvula de control que regula el flujo y va a pasar seguidamente a la bomba M11 para subir al filtro de prensa. A continuación vamos a conseguir la unidad de cribado. En ella se realiza como una especie de colador de la plaza de plomo, en donde las baterías se encuentran fragmentadas y se separan primeramente se separa la plaza de plomo mediante esta criba. Es un mecanismo similar al tamiz y que consta de una superficie plana o pantalla que va a estar atravesada por orificios de tamaño y de forma característico. Para ello se va el agua a presión contra la superficie plana y que humedece la pasta convirtiéndolo en una arenilla que va a atravesar los orificios de la pantalla. Seguidamente vamos a conseguir el depósito del agente neutralizante. Su función es la de almacenar el agente neutralizante que se va a utilizar para los siguientes procesos. Después se va a conseguir el tanque, que el propósito de este tanque es que va a medir en los tanques donde existe el sistema de monitoreo del nivel del depósito y la cantidad de agente neutralizante que se va a suministrar en el siguiente proceso. El agente neutralizante que se toma en cuenta para este proceso es el hidróxido de sodio, o mejor conocido como la soda cáustica, y desde el cual tenemos como ventaja que es comercial, que es económico por lo que es de fácil acceso, que presenta alta solubilidad en agua y la variedad de presentación puede ser varia, puede ser líquido o en cristales. Las desventajas de este agente neutralizante es que ante la manipulación inadecuada puede ocasionar quemaduras o irritación, es altamente corrosivo y cuando se disuelve en agua libera gran cantidad de calor capaz de prender un material combustible. Tenemos entendido que este agente neutralizante se sirve comúnmente para describir componentes cuya base alcalina es de un pH de 13,5. El proceso, como es sabido, el ácido sulfúrico se está manejando a un pH de 2 y necesita ser neutralizado. Por eso nosotros escogemos esta opción. Aquí en el modelado se plantea y pasa seguidamente a los comederos de pH o a los tanques de neutralización. En ellos se utilizan unas válvulas para dosificar la soda cáustica con el propósito de mantener estable el nivel de pH. Se hace bajo un sistema automatizado para controlar el pH, que va a consistir en un sensor que va a suministrar una corriente como parte de la lectura de pH comprendida entre 0 a 14. La finalidad de automatizar este proceso es la dosificación de los insumos relacionados al proceso de neutralización, es decir, la cantidad de soda cáustica
El sistema la va a censar constantemente y el nivel de pH, identificando la diferencia con el valor deseado y el valor actual obtenido. A continuación, tenemos el tanque de coagulación-floculación. En este tanque, la floculación pues, es una técnica que va a consistir en que los flóculos ya formados por medio de la captación mecánica de las partículas, con la finalidad de aumentar su volumen y su peso de forma de que pueda decantar. Este proceso se utiliza con el floculante PAM, que es la poliacrilamida floculante, y a la salida se le agrega o se le añade el coagulante para que haga su debido proceso. A continuación tenemos el sedimentador. El objetivo de esta etapa del proceso es remover los sólidos suspendidos presentes en el agua. Este fenómeno se debe a la floculación anterior de dichos sólidos, lograda gracias a la inyección de productos químicos, en este caso los coagulantes y el floculante, para poder lograr la sedimentación de estos flóculos. El agua tratada sale por la parte superior, mientras que por la parte inferior o la parte baja del sedimentador van a salir los lodos que se obtienen allí y que seguidamente van a ir a un filtro de prensa, que es el que tenemos a continuación. Este filtro de prensa lo que va, aquí ya lo tenemos, el filtro de prensa va a consistir en, él está formado por una cabeza móvil que ejerce la presión entre las placas y otro fijo por el que penetra líquido fangoso. ¿Qué va a hacer él? El filtro de prensa lo que va a hacer es que va a separar grandes volúmenes de sólidos y líquidos mediante la filtración por presión para poder separar la solución de sulfato de sodio de la pasta de plomo, que seguidamente va a ser tratada esa pasta de plomo en un tratamiento posterior. A continuación conseguimos los tanques de agua medio. Estos tanques de agua medio van a trabajar como unos tanques de igualación. La función es que van a minimizar y van a controlar las fluctuaciones de caudal y las características variables que se van a conseguir en el agua residual. Y van a amortiguar los flujos transigentes que se van a poder conseguir. ¿Para qué? Para que las variaciones de caudal sean constantes y ese caudal pueda entrar de forma constante en el siguiente tratamiento. Seguidamente vamos a conseguir 2 filtros de carbón activado. En condiciones ambientales, la cavidad central, así como sus canales, se hallan repletos de moléculas de agua en forma de esferas que rodean a los cationes intercambiables. Si el agua es desplazada a temperatura adecuada, estos serán capaces de absorber moléculas cuyo diámetro sea inferior al de los canales y cavidad central, reteniéndolas dentro de las mismas. Además, su capacidad para separar moléculas gaseosas en función de sus tamaños y forma por la distribución de cargas dentro de su cavidad y canales deshidratados dan lugar a momentos dipolares capaces de absorber de forma selectiva compuestos de moléculas polares. Después de él vamos a tener de nuevo un tanque de agua media que, como lo decía anteriormente, es para regular las fluctuaciones de caudal que van a necesitar un caudal constante para la siguiente unidad de tratamiento, la cual es el filtro de precisión. Este filtro de precisión actúa o funciona como un filtro de seguridad. También es llamado filtro de seguridad. Estos filtros de seguridad a menudo están equipados con carcasas de acero inoxidable y elementos de filtro, nylon, para eliminar pequeñas impurezas, por ejemplo, arena de cuarzo y partículas que vienen quedando del proceso de carbón activado, y contaminantes que permanezcan en el agua después de la filtración multimedia, con el propósito de proteger los filtros de membrana y garantizar la precisión de la filtración. Y de allí sale a un tanque de agua que seguidamente desde este tanque de agua, a través de las bombas, van a continuar al siguiente proceso,
que es el de sulfato de sodio. Aquí podemos tener una imagen completa de la planta de tratamiento. Vamos a hablar sobre la planta de tratamiento de agua residual para la obtención de sulfato de sodio. Esta consta de lo que son los evaporadores, unos tanques de presión o de destello, unas latas de reciclado o tanques de reciclado de condensado, un condensador, unos tanques de cristalización, una centrífuga y un secador. El principio de funcionamiento de la planta es el siguiente. Por medio de una caldera se ingresa vapor en la parte inferior de los evaporadores y por la parte de arriba en otra tubería se ingresa lo que es el agua residual previamente tratada en la planta de tratamiento anterior. El principio es el intercambio de calor entre el vapor generado por la caldera y el agua residual que ingresa al depósito de los evaporadores. Parte de esta agua se evapora y este vapor es reutilizado por el siguiente evaporador y el proceso sigue así sucesivamente. Es por ello que este tipo de mecanismo se conoce como un evaporador al vacío de triple efecto, ya que el vapor se recicla constantemente entre los diferentes dispositivos. En el último, el vapor que se genera se retorna a lo que es un proceso de condensación. El agua residual o el concentrado de agua residual pasa de evaporador a evaporador para diluir o fraccionar lo que es en el mayor tiempo posible la parte líquida del mismo para generar un concentrado de sulfato que posteriormente pasa a los tanques de cristalización. El agua que va de los evaporadores, o el vapor, mejor dicho, que va de los evaporadores al condensador, pasa por un proceso de intercambio de calor, en donde por medio de este condensador pasa un fluido o un líquido refrigerante que intercambia el delta de temperatura con el vapor generado del último evaporador, haciendo así un intercambio indirecto de calor. Es importante resaltar que el vapor generado del último evaporador hace un proceso de zigzag por el condensador para que el tiempo de retención y el tiempo de contacto sea mayor y así se genere un mejor condensado. Este condensado cae o precipita en el depósito del condensador, el cual es accionado cuando llega a cierto nivel por una válvula de desagüe en donde pasa lo que es al tanque de reciclaje o al tanque de condensado, para posteriormente usar esta agua con alto contenido de pureza, bien sea para alimentar la caldera o para otros procesos en los que se requiera agua. Como les mencionaba, el concentrado que se genera de los evaporadores del agua residual pasa a lo que es los tanques de cristalización. El proceso de estos tanques es muy parecido al de los evaporadores, salvo que el principio de estos tanques es el de reducir o fraccionar al mayor posible o en su totalidad la parte húmeda o líquida de este concentrado, formando así lo que son los cristales que se necesitan para vender en la oferta comercial. Los cristales se generan en la parte superior de estos tanques y en la parte inferior. Aquellos que se generan en la parte inferior pasan a otro proceso, el cual es un centrifugado y el que es hecho por una centrifugadora, en donde estos cristales se inventan o pasan a este centrifugado y por medio de un proceso rotatorio se extrae lo que es el exceso de humedad o el exceso de lodos. Estos lodos sentan o llegan a lo que es la superficie más cercana más lejana, perdón, del radio de acción y estos cristales por último se depositan en un tazón o depósito y posteriormente con un tornillo sin fin son enviados a la secadora. Aquellos cristales que se generan en la parte superior también por un tornillo sin fin son llevados a lo que es la parte superior de la secadora. El principio de la secadora es el de, como su nombre lo indica, extraer o retirar lo último que queda de la parte húmeda de los cristales. Para ello, los cristales caen por la parte de arriba de la secadora y estos son sometidos a una presión o a un aire o vapor caliente a contracorriente, es decir, que sube mientras los cristales van cayendo de placa en placa, haciendo así un intercambio o el vapor caliente extrae el último remanente de humedad que queda de los cristales y a lo último llegan a una especie de depósito en placas en donde estos llegan a un concentrado o a un valor que se requiere para posteriormente ser vendido. Cabe resaltar que la secadora cuenta con un sistema que permite extraer lo que son los cristales que se requieren. Aquí se puede observar lo que es el modelado de la planta para la obtención de sulfato de sodio. Tenemos lo que son los tres evaporadores,
Y en la parte de arriba tenemos lo que son los tanques de cristalización, el condensador, el tanque de reciclado, en la parte de abajo la centrifugadora y por último tenemos a mano derecha lo que es la secadora o donde se obtienen los cristales.